Hola amigos, en esta oportunidad en la cápsula de hoy nos encontramos con la psicóloga Francis Bottini. Bienvenida Francis. Vamos a dar un paseo y vamos a dar una mirada hacia la adolescencia y el adulto no diagnosticado. Francis, bienvenida. Dentro de tu amplio currículo hubo algo que me llamó la atención. ¿Cómo Francis Bottini pasa de ser abogado a ser psicólogo? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, eso fue una transición maravillosa, Marian, realmente. Sigo siendo 100% abogado. Siempre bromeo y le digo a la gente que, bueno, tengo la mitad del cerebro como abogado y la mitad como psicólogo y se combina. Fíjate, en otros países yo sería reconocido como un abogado de familia. Okay. Aquí en Venezuela decimos que soy un abogado especialista en el área de protección, niños, niñas y adolescentes. Donde hay un conflicto y están involucrados los niños, tenemos un tribunal especial. Durante aproximadamente 20 años, esta es mi carrera base, mi carrera primaria, y me fui dando cuenta que en estos conflictos los daños colaterales o a terceros eran indiscutiblemente los niños. Y de manera empírica, pues yo hacía el trabajo. Por ejemplo, te explico rápidamente. En un proceso de divorcio yo me tomaba un tiempo antes que papá y mamá, pues para este momento los cónyuges, antes de pasar al tribunal a firmar definitivamente su divorcio, nos diésemos 5 o 10 minutos para reflexionar que estábamos poniéndole fin al vínculo matrimonial, pero no al papel de ser padres. Nos tomábamos este tiempo. Entonces, bueno, eso era una terapia de pareja realmente y una ayuda para los chicos. Esto me incentivó en un momento cuando se plantean en el Estado Bolívar la carrera de psicología. Dije, esto es lo que me falta la técnica, me falta el conocimiento y pues ese título, lo que me lleva entonces a licenciarme como psicóloga. Ok, qué bonito. Sin querer tenías muchos años de práctica. ¿Es correcto? Y venías aplicando la psicología. Totalmente. Sin querer. Y bueno, llegó el momento, la oportunidad en tu vida. Ok, Francis, cuéntame ahora cómo llega el autismo a tu vida. Bueno, el autismo llegó a mi vida con la llegada de mi hijo varón. Allí llega el autismo a mi vida realmente. Quiero decirte con mucha responsabilidad que no fue para nada ni un proceso traumático ni un proceso lleno de drama. Inclusive cuando a los 5 o 6 años, por recomendación del psicólogo de mi hijo, me toca decirle que está dentro del espectro, le dije, César Fernando, tengo que decirte algo. Me dijo que soy autista, mamá. Bueno, ya tenía adelantado el camino, ¿no? Bien adelantado. Con él aprendí muchas cosas maravillosas, como a no romantizar el autismo. Mi hijo ha sido ese maestro de vida que me ha ayudado a darle esa mano compasiva, ese camino y esa guía a los padres de una manera maravillosa. Me dijo en una oportunidad, por favor, cuando se celebre el Día Mundial para concienciar sobre el autismo, no me montes de azul. No me expongas. Hay que respetar su posición. No porque sienta vergüenza, sino porque ayuda de otra manera. Eso me hizo entender que abanderarnos a través de la condición y el proceso de nuestros hijos no es lo más sano para ellos. Muchas veces queriendo los exponemos. Es así. Fue una lección para mí de verdad bastante ejemplar. De allí en adelante decidí, como especialista de la salud mental, que aunque doy el apoyo, que aunque doy las recomendaciones, no trabajar con los niños a temprana edad. Sin embargo, Marian, uno abre la puerta de su consultorio con amor y con mucho humanismo, y empezaron a llegar a mi consulta los adolescentes. Esos adolescentes que ya no tienen un especialista de la salud mental que les diga cómo es enamorarse, cómo es ese proceso de buscar una pareja, porque esa es la pregunta. ¿Y cómo hago yo para tener un novio o una novia? ¿Cómo se hace con mi condición? Yo empecé a recibir, digamos, esos adolescentes, ese público en consulta, esos que te dicen cómo es la sexualidad.
¿Cómo es el momento de sentirme? En el caso de los varones, ¿cómo es eso de la masturbación? ¿Cómo es eso de la erección? Y de la hembra, ¿cómo es eso de que de alguna manera mi cuerpo reacciona y acciona ante la presencia del varón? Correcto. O cómo es ese momento en que me gustan las personas de mi mismo sexo y cómo lo manifiesto, cómo lo va a tomar mi papá y la sociedad. Esas preguntas en el ámbito de la sexualidad que pareciera que no estaban dadas para ellos, porque tienen una condición. Y que solamente estaba dado, digamos, un manual para la condición del niño, pero no del adolescente con ese tipo de preguntas. Yo me puedo casar, doctora. Yo puedo tener hijos. Esa responsabilidad la puedo tomar por mí mismo o por mí misma. Ese paciente empezó a llegar a mi consulta con padres atacados porque no sé cómo manejar esta etapa. Es así, es un tema sumamente importante, es un tema que se toca poco y así como tú lo dices, la vida te va llevando. Igualmente, por decisión propia empecé a trabajar, a pesar de que trabajo con niños a muy temprana edad, pero también empecé a recibir esos niños ya más grandecitos, porque es como bien lo decíamos, tienen una adolescencia tardía. Es correcto. Nuestros niños dentro del espectro, y llega un momento donde prácticamente cuando pisamos unos 10, 12 años, se sientan un poco solos y empiezan a experimentar ciertas situaciones, las que las familias no saben cómo manejar, y es sumamente importante. Entonces, cuéntame un poquito de la adolescencia tardía que viven las personas con autismo y del adulto, tanto hombre y mujer, porque tú sabes que hay sus características son muy distintas. Muy distintas. No diagnosticados. Háblame un poquito de eso. Fíjate, con respecto a nuestros adolescentes, ¿qué pasa? Creo que es más romper ese celofán de los padres, ¿ok? Esos padres que quieren que mi adolescente siga siendo niño. Entonces lo trato como tal, pero hay situaciones de la vida propia como ser humano, como papá y mamá, que me agobian. Entonces tengo ese enfrentamiento, ¿ok? Sigue siendo mi niño bajo mi protección, pero a la vez quiero que despegue. Y ahí viene el primer enfrentamiento entre el papá y ese adolescente en su condición de autista. Entonces es romper con los papás ese celofán. Déjalo crecer, déjalo ser, permítele su espacio a solas con su grupo, permítele de repente desde tu miedo y tu temor entrar a la sala de cine solo, por ejemplo, y espérale afuera, pero no le invadas la sala de cine, ¿ok? Sí. Permítele entrar solo al restaurante. Yo estoy aquí, me da nervio lo que estoy escuchando, porque yo sé que me viene eso y me tengo que preparar. Nos tenemos que preparar, ¿ok? Permítele que de repente tu hijo te diga, mamá, pero enséñame a tomar el transporte público, y te mueras del miedo, del temor que le pase algo, pero tienes que permitirle, porque si de algo soy defensora, Marian, es que tenemos que preparar hijos para la vida, porque no sabemos en qué momento no estamos y no podemos hacer responsables entonces a nuestros padres, en el caso de que son los abuelos de nuestros adolescentes, a sus hermanos neurotípicos, al primo, al vecino, al hermano, a que se haga responsable. Él puede ser responsable de sí mismo, pero nosotros debemos permitirle ese paso. Debemos explicarles con mucho atino, pero con palabras bien técnicas y bien claras, qué es la sexualidad, qué es la masturbación, qué vas a sentir cuando te besan, para que le evitemos entonces ser abusados, ser invadidos en esa intimidad normal que ellos están sintiendo. Es nuestro compromiso como padres y es nuestra responsabilidad entonces venir nosotros a terapia para que nos den esas herramientas, ¿ok? Ese es realmente mi llamado a quien vaya a escuchar estas cápsulas y que se encuentre en esa disyuntiva que hago. Ven a la consulta, ven a recibir tu orientación, porque adentramos al chamo a la consulta, al adolescente, y no venimos nosotros como padres
a recibir esa orientación. Exacto. Ese de verdad es mi recomendación número 1. Deja que tu hijo crezca, prepáralo para la vida, porque después de la adolescencia viene la etapa de la adultez. Y también los recibo en consulta no diagnosticada. ¿Qué pasa, Marian, con ese adulto, varón o hembra no diagnosticado? El varón la mayoría de las veces viene para darse una mirada al mismo y para buscar la respuesta de por qué fracasa en las relaciones sentimentales. Muchos es, mira, este es mi tercer o cuarto noviazgo sin que eso se consolide. Este es mi segundo divorcio y no entiendo. Después de unos minutos de conversación, siempre les hago la pregunta mágica. ¿Te has paseado alguna vez porque estés dentro del espectro autista? Tienes que ver su cara. Su cara es de, esta es la respuesta. Y me dicen a continuación, doctora, siempre lo sospeché, pero no tenía quien me lo dijera claramente. Ahora entiendo tantas cosas, como por ejemplo, entiendo por qué siempre fui el rarito de mi clase, porque siempre fui el diferente de la universidad, por qué no se me daba tan fácil abordar a una chica, o por qué la mayoría de mis compañeras de clase me parecían aburridas o que no tenían un tema de conversación, hasta que en una oportunidad, bueno, de ese grupo tuve que elegir a alguien para complacer a mi familia, porque ya era edad de tener una novia o un novio y de casarme. Y dentro de la relación de pareja comenzaron los conflictos. Y te explico, por ejemplo, cuál. Pues no entendía a mi esposa, porque ella quería que yo fuera más amoroso, más romántico, más detallista. Y mira, se me olvidaban las fechas, pero no porque no la amara, sino porque para mí no era importante la fecha, sino el hecho. Y ella no entendía que ella me podía recordar que era el aniversario, porque se me había olvidado la fecha. Pero yo sabía con exactitud cómo la conquisté, cada conversación, cada relato que tuvimos durante los años de noviazgo. No, tengo aquí en mi mente cada detalle del día de nuestra boda, que ella había olvidado, pero yo no. Esa era la diferencia. Pero ella quería la fecha, yo quería todo el recorrido y se lo puedo relatar aquí. Y por eso fracasó mi matrimonio. Y lo volví a intentar y quiero cambiar y quiero saber cuáles son esas técnicas. Claro. Así de duro es el relato de un hombre, el de una mujer. Doctora, no sé por qué mi esposo me decía que yo era fría o frígida. También escuchaba en consulta la palabra, que soy una mujer frígida, porque no manifiesto en demasía mis emociones. Y yo las siento, lo que pasa es que no sé cómo expresarlas. Eso me pasa con las mujeres no diagnosticadas. También siempre fui la rara de la clase, la extraña. Y bueno, mi esposo no entiende por qué no me gustan las fiestas, por qué no me emociona el comprarme un vestido todo el tiempo o el estar sumamente arreglada. Lo hago por compromiso social, pero no porque realmente eso hace algo que me inspira. Me inspira más el tiempo a solas, me inspira más los viajes, me inspira más la película y estar en casa. Pero resulta que por lo general esa mujer se busca un hombre extremadamente social, que le encantan las fiestas, que le encanta el ruido, que le encanta el trago. Imagínate tú la disparidad en la pareja. Y pasa que la mujer aprende mucho a enmascarar, aún más que el hombre, y es lo que vemos también, lo que recibo mucho yo en consulta, que me doy cuenta cuando abordo al niño y estoy haciendo la historia clínica. Yo debo parar un momento porque le digo, veo la mamá y le pregunto, ¿cómo estás? Cuando yo hago esa pregunta, se quiebra por completo y entonces, no, es que yo sufro de depresión, es que no, ya va, o sea, pero vamos a ver el trasfondo de esa depresión, ¿por qué es de ahorita? Es a raíz del diagnóstico del niño y mira, es de verdad que es muy amplio, generalmente entramos por los niños, pero el abordaje a la familia es primordial. Es primordial, María. Fíjate. Por ejemplo, te cuento un caso que tuve con una adulta no diagnosticada,
todo lo que sufrió durante su embarazo. No quería hacer un baby shower. Se sentía abrumada. El momento del nacimiento de su bebé, gente en la clínica, flores, peluches. Me dijo, no quería nada. Yo solamente quería estar a solas con mi mamá, con mi círculo más cercano, con mi bebé. Y no se me permitía porque era parte pues del compromiso social. Y me dijo, estoy terriblemente triste, abrumada, no disfruté nada. Y estaba en la consulta porque ella sentía que algo estaba mal en ella, pero para reprocharse que ella no pudiera seguir estos lineamientos sociales. ¿Y por qué no disfrutaba y por qué se sentía tan triste de estos patrones sociales? Entonces, bueno, dentro de su mirada era una adulta autista no diagnosticada. Entonces, pero allí se acomoda ese cerebro, María, con ese diagnóstico tardío, pero oportuno, se acomodan muchas vidas y se acomoda mucho patrón dentro de ese hombre y de esa mujer. Y las cosas empiezan a cambiar. Sí, ¿Ok? Aunque estén separados, entienden la otra persona, entienden a su familia, descubren muchas veces que su hijo también está dentro del espectro, porque no me he atrevido a llevarle una consulta, porque es que yo siempre he sabido que en mí hay algo diferente, hasta que llegan a la consulta y lo escuchan. Entonces, esa es parte de mi trabajo, que lo hago, mira, con muchísimo amor, con mucha humanidad, con mucho respeto, con mucho profesionalismo. Darles a esa persona la oportunidad de reconocerte. Tardía es la palabra. Bueno, porque digamos que esa es la palabra técnica, pero yo digo que es un diagnóstico oportuno. Ese era el momento. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Que además ese adulto trae una serie de herramientas que él mismo tuvo que poner en práctica, fabricar para subsistir en una sociedad bueno, que no le acomoda en todos los aspectos. Entonces es valiente, es muy valiente, es muy loable lo que esos adultos no diagnosticados han hecho. Y la forma maravillosa como luego de ahí van acomodando su vida. Eso para mí es, mira, el plus, la satisfacción, el éxtasis de mi carrera como profesional. Francis, te felicito porque es una labor muy bonita la que realizas, es un trabajo al que pocos se atreven. Y esta cápsula, el mensaje, quiero que le dejes un mensaje final para todas aquellas personas que están en ese torbellino, bien sea esa familia con un adolescente y no sabes cómo manejarlo, o tú como adulto, hombre o mujer, que te sientes identificado con alguna de las cosas que hablamos aquí. Déjale un mensaje a esa persona que pueda ver esta cápsula y diga, o sea, yo eso es lo que necesito. Bueno, para mis adolescentes le diría a sus padres, déjalos crecer, respétales el proceso, permíteles ser. Ellos tienen el derecho a decidir cómo quieren ser y cómo quieren vivir su vida de adulto. Tú que tienes la responsabilidad, toma el control y ven a la terapia. Escoge el terapista que más te acomode, que más te guste, con el que hagas ese rapport y ese feeling, para que le dejes a tu hijo esa oportunidad de ser un adulto feliz, un adulto pleno y responsable de sus decisiones. A mis adultos que me están escuchando y que se han identificado con estas historias que aquí brevemente hemos hablado, no tengas miedo. Hay una persona que te quiere dar la mano, hay mucha gente que está preparada para recibirte y para ayudarte en eso que ya tú hace rato le estás dando vuelta a la cabeza. Ese pensar que siempre fui el rarito tiene acomodo, se acomoda la sociedad, hay un espacio maravilloso para ti, pero tienes que abrírtelo tú. Así es. Bueno amigos, gracias y estén atentos a nuestros próximos capítulos, que esto pica y se extiende.